Viene la nueva Comisión Europea. Esta semana, si no hay contratiempos, se conocerá el contenido de la nueva Comisión Europea. Se tenía que haber dado a conocer esta última semana, la que ahora cerramos, pero no fue posible porque las piezas todavía no encajaban. ¿Cuáles son los problemas? Dos, básicamente. El primero, la paridad. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, elegida antes de las vacaciones del verano, se comprometió a que habría el mismo número de hombres y de mujeres, y ese compromiso va a ser muy difícil de llevar a cabo, por un motivo, porque los 27, los países miembros, han propuesto más hombres que mujeres. Segundo problema, político, la cuestión de Italia. Lo explico. La cuestión de Italia es la siguiente. Italia es la cuarta economía de la Unión Europea y además Italia es país fundador de las comunidades europeas. Tratado de Roma de 1957. Italia, por derechos históricos y por su peso económico, pues ha de tener una representación cualitativa en la Comisión. Sin embargo, se produce una circunstancia. El actual gobierno de Italia está encabezado por un partido de la extrema derecha, los Hermanos de Italia. De esa extrema derecha que nada un poco entre dos aguas. No han querido sumarse, el partido de la señora Meloni, Giorgia Meloni, no ha querido sumarse al nuevo grupo, al nuevo gran grupo de la extrema derecha europea, que son los patriotas por Europa, Le Pen, Orbán, Vox. Se ha mantenido en una posición supuestamente intermedia junto con los ultranacionalistas polacos, pero no pertenece a las familias políticas que han dado apoyo a von der Leyen para la presidencia, es decir, populares, socialistas, liberales y verdes. La cuestión que se plantea es la siguiente: si von der Leyen da una vicepresidencia ejecutiva a Italia, socialistas, liberales y verdes han dicho o han amenazado que pueden votar en el Parlamento Europeo contra la nueva Comisión. No están de acuerdo que si un partido que no forma parte de la mayoría inicial tenga una posición de tanto relieve. A su vez, evidentemente, Italia reclama no quedar marginada en el interior de esa nueva Comisión. Vamos a ver cómo se resuelve esta cuestión, que es importante, porque es saber exactamente cuál es no solo el peso político de Italia en la nueva Comisión Europea, sino saber cuál es la geometría parlamentaria de la Comisión Europea. Populares, socialdemócratas, verdes y liberales, con o sin esa extrema derecha que juega a las dos aguas en Italia. Este es uno de los temas de esta próxima semana. Y todo esto es muy interesante y nos va a dar que hablar en los próximos días, pero diría que no es lo más importante en el trasfondo de la política europea. A mi modo de ver, en estos momentos, lo más importante, lo que nos debe preocupar y ocupar, es la situación de Alemania. En Alemania, en estos momentos, se está manifestando ya claramente una situación de estancamiento económico y de crisis política. En las últimas elecciones regionales, en los Länder de Sajonia y Turingia, en el este, esta crisis política se ha puesto claramente de manifiesto. La extrema derecha ha obtenido resultados muy contundentes en ambos estados. Próximamente habrá elecciones en el estado de Brandenburgo, también en el este, y presumiblemente la tendencia será otra vez la misma. El gobierno de coalición, formado por socialdemócratas, verdes y liberales, está en horas muy bajas. Alemania no es Francia, ya habría en estos momentos un desbarajuste monumental en Berlín y quizás se habrían convocado elecciones. Los alemanes son mucho más metódicos, esperarán a que acabe seguramente la legislatura y en 2025 habrá elecciones federales. Pero el clima de crisis política en Alemania ya está instalado y además, insisto, va más allá de la crisis política, es una crisis estructural de fondo. ¿Cuál es el detonante de esa crisis? La guerra de Ucrania, sin duda alguna.
La guerra de Ucrania ha puesto el modelo alemán a prueba y le ha generado grandes dificultades, básicamente por un motivo: el encarecimiento de la energía. Alemania lo apostó todo en su momento para hacer la transición energética con el gas ruso, con los gasoductos Nord Stream, que como sabemos hace ahora 2 años saltaron por los aires, mejor dicho, saltaron dentro del mar Báltico. La energía se ha encarecido, pero además han sobrevenido otros problemas adicionales, dificultades importantes en la industria del automóvil, en lo que se refiere al desarrollo y promoción de los coches eléctricos y, en definitiva, una situación de estancamiento tecnológico del país. La cuestión es la siguiente, para resumirlo. Alemania hoy es uno de los 5 países más potentes en términos económicos del mundo. La pregunta es si Alemania seguirá formando de ese grupo de los 5 más potentes dentro de 10 años. Esta es la pregunta que planea Alemania, y esta pregunta es suficientemente importante como para poner en crisis psicológica a este país. La siguiente pregunta: con una Alemania en estrés, con dificultades económicas, no coyunturales, sino estructurales, ¿cuáles son las garantías para que la Unión Europea progrese, avance y gane cohesión? E incluso pueda llevar a cabo los ambiciosos objetivos que ha planteado el informe Draghi, el informe dado a conocer por Mario Draghi esta semana. Sin el consenso de la sociedad alemana, y sobre todo sin el consenso de las clases medias alemanas, el informe Draghi no es posible. Esta es la cuestión de fondo.